¿Pudieron leer algo de lo que vimos la clase pasada? Y esto de la cuestión de las concepciones tradicionales de metafísica, los límites de la metafísica para Heidegger. ¿Pudieron leer algo de eso? Sí, lo único que yo le había comentado la clase pasada, que la clase del 10 de agosto, que creo que eran las condiciones de la metafísica, era el título, no me acuerdo, Sí, esta carpeta no la podríamos abrir. Sí, algún problema, yo tampoco lo pude hacer, así que ahora tengo que ver qué pasó con eso. Sí. Por favor, porque ese tema nos va a quedar medio en el aire. Ok. Si no, bueno, vamos a tener que buscarlo, pero bueno, queremos ver su enfoque, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, lo que vamos a empezar ahora, vamos a dar un pasito más y vamos a hablar sobre el punto 2, ¿sí? Que es, o sea, para avanzar un poco más con esta cuestión de la metafísica, vamos a hablar sobre el cambio y la permanencia, ¿sí? Que es la parte 2 de la unidad, ¿ok? Y de la unidad 4, que tiene, el problema metafísico tiene 3 partes. Entonces vamos a empezar en la parte 2. ¿Por qué? Porque todo lo que sea empirismo, criticismo, positivismo, empirismo lógico y filosofía analítica, lo vamos a ver al final cuando hacemos todo el análisis de la metafísica, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver un cachito más sobre la cuestión del cambio y la permanencia. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando se dice cambio y permanencia? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Alguna idea? Hola, ¿hay alguien ahí? Tal vez lo que se me ocurre, lo primero que me vino a la cabeza, cambio y permanencia para adaptarse a un lugar, a un mundo, qué sé yo, a un universo, es lo primero que se me vino a la cabeza. Bien, y si pensamos en filosofía, ¿qué sería cambio en metafísica? ¿Podría ser que hay ciertas características del ser que son estables y hay otras que van cambiando? Ajá, bien. No sé. Sí, es posible. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué características pueden ser las que vayan cambiando y cuáles son las que no? ¿Qué les parece? Las formas de adaptarnos según las situaciones, quizás. Si yo les Pienso en pregunto, nosotros que tenemos ciertas características propias que mantenemos a lo largo de toda nuestra vida, pero dependiendo del espacio, el lugar y demás. Ok. Si yo les pregunto, ¿todo cambia o todo permanece? ¿Qué me dirían? No, para mí todo cambia. Ajá. Porque el mundo es dinámico, todo cambia. Si yo digo todo cambia, todo cambia, ¿eh? Y si yo digo todo permanece, todo permanece. O sea, si todo cambia, ¿qué estamos afirmando? El cambio por sobre la permanencia, ¿sí? O sea, si estamos diciendo que todo cambia, todo está dejando de ser en el mismo momento que empezó, que empezó el cambio, ¿o no? Si yo digo todo cambia, yo no soy el mismo que cuando nací. Tampoco soy el mismo cuando tenía 5 años, ni cuando empecé la adolescencia, ni hace 10 años, ni soy el mismo que ayer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todo cambia. Sí. Pero sin embargo sigo siendo yo.
¿Y ahí qué pasa? Algo permanece. Ajá, ¿qué es lo que permanece? La esencia. Ajá, ¿y qué sería la esencia de algo? Me acuerdo que algo leí en Heidegger que hablaba de la esencia, por eso pensé en eso. Pero no Exacto. sé a qué hace, La esencia es aquello, como aquello que permanece. claro, la esencia es aquello que hace que una cosa sea eso y no otra. Eso es la definición de esencia, ¿sí? Ahora vamos a empezar por esta cuestión, ¿sí? de cambio y permanencia, en principio. Por eso le entré preguntando esto, ¿no? ¿Todo cambia o todo permanece? ¿Sí? Los pensadores, los filósofos, sobre todo vamos a empezar a hablar de los griegos, de dos griegos, ¿sí? Heráclito y Parménides, ¿sí? Intentaron responder ya a esta cuestión. Heráclito, ¿escucharon hablar alguna vez de Heráclito? Es uno de los que a quienes se le atribuye la gran frase, ¿sí? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿sí? Es una de las frases, ¿sí? Lo que viene a significar, digamos, que todo se mantiene en una constante, un constante flujo, todo va cambiando. ¿Sí? El mundo cambia, la sociedad cambia, y esto es incuestionable. ¿No? La sociedad de hoy no es la misma que hace 10 años, o hace 20, o hace 50, o hace 1000 años. ¿Sí? Estamos acostumbrados a leer, a escuchar, a decir, inclusive a vivir del tipo de situaciones y cambios de contextos. Vieron que esto es lo que ustedes decían hoy. O sea, cambiar es adaptarse. ¿Sí? Tengo que adaptarme, tengo que dejar de ser de una manera para poder ser otra y así poder lograr modificar. Hoy hoy el cambio, los coaching, vieron que están de moda los coaching, dicen que hay que dejar la zona de confort. ¿Vieron esta frase? ¿La escucharon alguna vez? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, o sea, dejar la zona de confort sería dejar la permanencia para entrar en el mundo de la posibilidad. ¿Sí? A priori, ¿sí? A priori, permanencia y cambio son dos palabras que podrían ser como antónimas, ¿sí? Como opuestas. Sin embargo, van unidas de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque implica, digamos, transformación, tanto una como la otra, ¿sí? Si analizamos el significado, por ejemplo, de permanencia, la Real Academia Española va a decir que es la duración firme, la constancia, la perseverancia, la estabilidad, la inmutabilidad. Eso significa permanencia. Inmutabilidad, o sea, algo que no muta, algo que no cambia. ¿Sí? O sea, se define a la palabra por la misma consecuencia, digamos, de lo que hace. Sin embargo, cambio se atribuye o se lo define como la acción de cambiar, de convertir o mudar una cosa, algo, a otra cosa. ¿Sí? Es modificar la apariencia, una condición o un comportamiento, algo que vamos cambiando. ¿Sí? Entonces, transformación, por otra parte, hace referencia a un proceso, ¿sí? Por el cual algo se modifica. ¿Sí? Por ejemplo, yo hago la transformación, el arte es transformación, por ejemplo. O sea, yo tengo el mármol, tengo la madera, tengo la materia con la cual voy a hacer, entonces el arte que hace transforma eso informe, eso que no tiene forma, en algo que tiene forma. ¿Por qué? Porque lo altera. Si cambia la forma, manteniendo la identidad. Pues, entonces, podemos entender que la transformación conlleva tanto cambio, por un lado, como permanencia por el otro. ¿Estamos hasta ahí? Cualquier cosa ustedes me paran, ¿ok? Sí, profesor, lo seguimos. Sí. Bien, entonces, cambio y permanencia van juntos. ¿Sí? Dos filósofos empezaron con este tema. Profesor, una pregunta. Sí. Algo intangible, pues, como, por ejemplo, la educación, alguien que no sé si me explico. No. A ver, de vuelta. Como el saber, digamos. Alguien que no sabía hacer algo y aprende. ¿Podría ser también eso una transformación o tiene que ser sí o sí algo tangible? Depende de qué entendemos por transformación.
No escucho. ¿Nada? Ahora sí. Ok. Depende qué es lo que entendemos por transformación. ¿Sí? Transformación es cambiar algo. Algo permanece y algo cambia. ¿Sí? Lo que pasa es que a la hora de educación, nosotros tenemos uno de los mitos de la educación es que la educación, ¿qué hace? Vos lo dijiste, Marina, la Sí. educación transforma, cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la educación es progreso, por ejemplo. La educación es cultura. ¿Sí? Y eso es un mito de la educación. Eso vamos a hablar en otro momento, vamos a hacerlo. Ah, ok. Pero está bien la lógica tuya, ¿sí? Porque yo paso del no saber, ¿sí? Paso al saber, ¿sí? A la adquisición del conocimiento, ¿es cierto? Hay un cambio. Porque antes era un burro, por decirte, ¿sí? Antes era un imberbe, para usar un término académico, y ahora soy un letrado, ¿ok? O sea, porque sé sobre esto. ¿Estamos? Entonces, podemos decir que hay un cambio ahí. ¿Sí? Hay un cambio de tipo intelectual, si se quiere, ¿sí? A la hora de la práctica. ¿Sí? Pero acá cuando estamos hablando pero no hay un cambio metafísico, no hay un cambio de la esencia. O sea, en esencia sigo siendo yo. ¿Sí? ¿O no? Por más que sepa algo o deje de saber. De ahí viene el dicho donde se ve el cambio y la permanencia de una manera muy práctica, pero poco pedagógica, poco académico, va a ser el ejemplo. ¿Vieron esta frase? A la mona, por más que se la vista de seda, mona queda. ¿Sí? O sea, se puede cambiar toda la apariencia, pero sin embargo hay algo que permanece igual. O sea, hay cosas que cambian, pero hay cosas que permanecen. Bueno, teníamos dos filósofos que se plantearon esta cuestión en torno al ser. ¿Sí? O sea, ¿el ser qué es? El ser cambia. Si el ser cambia, entonces deja de ser, porque ya no es ser, sino que pasa del ser al no ser. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si el ser permanece, ¿cómo es que el ser se da cambio? O sea, si el ser es inmutable, ¿sí? ¿Cómo puede haber cambio que yo veo en la realidad? Entonces tenemos dos pensadores, Heráclito y Parménides. Así que hay que decir que estos dos pensadores no se conocieron, ¿sí? Digamos, entre ellos, ¿sí? Porque eran de distintos lugares, básicamente. Ahora, lo que tenemos que animarnos a pensar es que uno dijo, Heráclito hablaba de el elemento. ¿Ustedes se acuerdan de los presocráticos que los vimos al inicio? ¿O no? Sí. Los nombramos, bueno, Tales de Mileto tenía como elemento, ¿se acuerdan del agua? Sí. Sí, el agua es la clave de todo, ¿sí? O sea, la humedad como el arjé, el principio de todo lo que existe. Después teníamos Anaximandro, que hablaba del apeiron, ¿sí? Que era lo indefinido, como aquello que no es definible como un nombre determinado, sino que poseía extensión ilimitada, y bueno, era lo ilimitado. Anaxímenes hablaba del aire, ¿sí? Como el principio de todas las cosas, como este elemento infinito, ¿sí? Indeterminado, eterno, inmóvil. Pitágoras decía que era el número el elemento fundamental, ¿sí? El número como esencia de las cosas, como arjé, principio de todo, y sostenía que los números son entes inmutables y eternos. Pitágoras. Heráclito, ¿sí? Va a decir que es el logos, ¿sí? Él va a hablar que el elemento fundamental es el logos. Dice, no a mí, sino habiendo escuchado a logos, es sabio decirlo, junto a él que todo es uno. ¿Sí? Decía Heráclito. El logos es aquello que está, y él tenía como un elemento, por ejemplo, el fuego, ¿sí? El fuego eterno. Vieron que es fuego y va siempre cambiando, va quemando como ese fuego primordial. Parménides va a tener como su primer elemento el ser. Y él va a poner el ser y va a constituir la vía de la verdad, ¿sí? Como en su argumento. Entonces, él va a deducir que el ser es ingénito e imperecedero, finito, continuo y único, indivisible e inmóvil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con
estos dos autores. Después viene Empédocles con el agua, los 4 elementos, después viene Anaxágoras con la gnosis solamente, y después viene Demócrito con los átomos. Pero vamos a quedarnos en el logos y en el ser aquí de Heráclito y Parménides, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que una cosa se transforme? ¿Cómo es posible que se dé el movimiento y cómo es posible que se dé la permanencia? ¿Sí? Heráclito, a partir de la cuestión del ser, él va a decir, el ser, escuchen bien esta frase, por favor, ¿sí? Esta expresión filosófica de alto contenido metafísico. Él va a decir, el ser es y el no ser no es. Y ustedes van a decir, se mató el tipo pensando eso, ¿no? Pero no. O sea, el ser es y el no ser no es. Entonces, ergo, por lo tanto, el ser no puede dejar de ser y el no ser no puede ser. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la nada, nada es. ¿Ok? Más o menos. Sí, es un trabalenguas, pero a veces lo decimos, ¿viste? Lo que es y lo que no es. Eso es así dicho en castellano coloquial, ¿sí? De barrio. ¿Sí? Esto es una expresión pitagórica. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El ser es aquello que es, o sea, todo tiene ser. O sea, aquello que no tiene ser es la nada. ¿Ok? Y la nada, nada es. ¿Ustedes pueden pensar la nada? ¿Cómo se les ocurre pensar la nada? ¿Cómo pensarían? Con solo pensarlo ya es, esa Con era una solo de las pensarlo frases ya que dejó de ser, exactamente. O sea, yo ni siquiera la puedo pensar. Por eso, dice él, el ser es y el no ser no es. Y la nada, nada es. O sea, la nada no puede ser. O sea, de la nada no puede surgir algo. ¿Ok? De la nada no puede surgir algo. Entonces, ¿qué pasa? Esto va haciendo, digamos, que vaya haciendo su explicación, ¿sí? Del ser a partir de la permanencia. Si todo cambia continuamente, decía Parménides, ¿por qué decimos que algo es algo? ¿Sí? Porque el verbo ser, que utilizamos continuamente, parece indicar que las cosas tienen identidad. Y la identidad para Parménides es permanencia siendo lo que son, o sea, es permanencia en el ser. ¿Sí? Sin embargo, Heráclito pensaba que todo fluye, todo cambia. La realidad es un continuo río que siempre va, digamos, corriendo, ¿sí? que es siempre distinto. Entonces, ¿qué es aquello que da identidad? Entonces, hay algo que no debe cambiar, y eso es el ser. ¿Sí? La tesis de Heráclito, ¿sí? Parece adecuada a la experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pero Parménides también parece que tiene algo de razón, si nos ponemos a pensar. ¿Cómo podríamos pensar si las cosas no son estables? Sino que están, digamos, en continuo cambio. Si una cosa fuese primero algo y después al rato se convierte en otra cosa y después pasa otro tiempo y se convierte en otra cosa, ¿cómo nos orientaríamos en la realidad? ¿Y cómo podríamos comunicarnos, por ejemplo? O sea, ustedes no serían los mismos alumnos que yo tuve la clase pasada. Y yo no sería el mismo profesor que ustedes tuvieron la clase pasada. ¿Se entiende? O sea, hay algo que permanece y hay algo que cambia. O sea, pero si todo está en continuo cambio, hay algo que se nos puede llegar a complicar en la realidad. Entonces, Parménides es un fiel defensor del carácter estático, vamos a decirlo de alguna manera, de la realidad. ¿Sí? Significa que permanece en un mismo estado sin experimentar cambios. O sea, la realidad permanece en un mismo estado sin experimentar cambios. Lo que hace que los seres reales sean justamente eso que son y que tengan eso mismo que tienen, que es permanencia. ¿Sí? Aquello que no sufre ningún cambio en los seres y en las cosas. Eso es la permanencia. Las propiedades esenciales de los seres, ¿sí? Son las que nunca cambian, las que son inmutables. ¿Sí?
¿Vieron cuando ustedes se encuentran con alguien y no le ven durante mucho tiempo? Después de 200 días de pandemia se cruzan con alguien, ¿sí? Que salieron a la calle y que se veían regularmente primero y después se dejaron de ver. Y pueden pasar dos cosas: que hable Heráclito o que hable Parménides. ¿Sí? Cuando le dicen, Yana, Paula, Santi, Marina, no cambiaste nada en la pandemia. ¿Sí? Puede estar hablando de Parménides. O puede decir, uy, ¿cuándo cambiaste? Estás más grande. ¿Sí? Entonces, ahí puede ser que hable Heráclito, ¿sí? En otro sentido. Entonces, el cambio y la permanencia se van dando y son cosas que son visibles, ¿sí? Lo que cambia es lo que se va a llamar accidental, que son las propiedades accidentales de una cosa. Es lo que va cambiando, ¿sí? Aquello que necesita de una esencia, de una cosa sustancial para permanecer. Lo que cambia es, decía, lo accidental. Lo accidental siempre es secundario, no es principal de cada ser, ¿sí? O sea, entonces, lo accidental es irrelevante y apenas tiene importancia. Vamos a ver más adelante que Parménides no solo defiende el carácter estático de la realidad, sino que también, ¿sí?, lo va a hacer Platón cuando divide los mundos. ¿Se acuerdan que veíamos el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias? Bueno, en el mundo de la apariencia todo cambia y en el mundo de las ideas todo es permanente, ¿sí? Platón va a sostener que la verdadera realidad es la que no cambia, la que no deviene, la que no se convierte en otra cosa, la que no sufre alteraciones, ¿sí? La que no es accidental. Esas cosas que existen y no cambian son reales, son auténticas, son inmutables y están como consecuencia en el mundo de las ideas. Heráclito, por otro lado, ¿sí?, defensor del carácter de lo dinámico, de la realidad, él va a decir que esto de lo dinámico implica movimiento, ¿sí? Este movimiento que se mueve y por lo tanto cambia. Si hay movimiento, entonces hay cambio, dice Heráclito. Entonces, va a sostener que los seres y las cosas, ¿sí?, están en continuo movimiento y esto le da un carácter procesal, ¿sí?, de proceso, que va sufriendo un proceso que lo va llevando a que se convierta en otra cosa, ¿sí? Por eso Heráclito va a afirmar que no hay nada que permanezca realmente, ¿sí? No hay nada que sea estático, no hay nada que no cambie. Nosotros, como seres humanos, ¿sí?, lo que creamos, lo que inventamos, ¿sí?, la ilusión de las cosas que vamos creando, cuestiones inmutables. A veces tenemos pensamientos inmutables, ¿sí?, a la manera rígida, decimos, esto es así y es así, ¿sí? Porque nos creamos a veces la ficción, ¿sí?, de que hay cosas que no cambian. Simplemente porque es más fácil comprender el mundo, ¿sí?, y todo lo que ocurre. Decir, bueno, esto siempre fue así. En su casa probablemente hayan cosas que sean así inmutables. Esto siempre se hizo así, ¿sí? Los domingos nos juntamos a almorzar, no interesa. Y toda la familia. ¿Por qué? Porque esto siempre se hizo así. El mundo se concibe de esa manera. Y nosotros nos relacionamos, ¿sí?, a partir de esa concepción. Nuestra mente es limitada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos estar pensando en todos los cambios que sufre cada cosa siempre, ¿sí? Heráclito decía que lo inmutable es solo una ilusión. Lo inmutable es solo una ilusión. Para él, la esencia de la realidad, la esencia de este lápiz, la esencia de esta taza, mi esencia, la de ustedes, ¿sí?, está en continuo devenir y es agotable. O sea, la esencia de las cosas es cambiar de forma constante. La esencia no es un ser algo que nunca cambie, como decía Parménides, sino que es un ser algo que va cambiando, ¿sí? Más o menos, ¿están ahí? ¿O ya cambiaron y se fueron?
No, profesor, para mí la esencia es, para mí, es mi interpretación de una persona, para mí tiene que ser algo permanente y que no varíe. Bueno, pero Heráclito decía que todo cambia. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos posturas. Heráclito por un lado, donde dice todo cambia, nada permanece, y Parménides por el otro, que decía no, todo permanece, nada cambia. ¿Sí? Que son el gran problema, digamos, de la metafísica incipiente en los primeros tiempos. ¿Sí? Vemos para tener esta referencia. Después de ahí surge Platón y Aristóteles, donde le dan otro contexto más, ¿sí? Digamos, sí, después Aristóteles y demás solucionan la cuestión del cambio y de la permanencia. Como le decía, Platón, por ejemplo, él divide el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mundo para Platón? No divide el mundo. Platón, nunca vayan a decir que Platón era dualista, jamás. ¿Sí? Nunca. A veces tenemos esta idea de decir, no, Platón era dualista. No, Platón no era dualista. El mundo para él, ¿cuál era? El mundo de las ideas. Ese era el mundo verdadero. ¿Sí? El otro, el que nosotros vemos, ¿sí? El mundo de la doxa, el mundo de la opinión, era un mundo copiado, por lo tanto no era el mundo verdadero. ¿Sí? Entonces el mundo verdadero para él no cambiaba. Y podemos encontrar, haciendo una comparación, el mundo de las ideas platónico era a la onda, digamos, al estilo de Parménides, y el mundo de la opinión platónico era al estilo de Heráclito, porque ahí todo cambia, nada permanece, ¿sí? Porque hay corrupción, ¿sí? De las cosas. Entonces, ¿qué pasa? El verdadero ser se encuentra, el sumo bien que va a llamar él, se encuentra donde, en el mundo de las ideas, ¿sí? Para Platón. Entonces, después de esto, Aristóteles, yo le estoy haciendo rapidito porque vamos a después a pasar a leer un texto. Aristóteles, cuando habla de esta cuestión, dice, cierto, hay cosas que permanecen y hay cosas que cambian. Lo que permanece se llama sustancial, la sustancia. La sustancia es aquello que permanece, que no cambia, que hace que una cosa sea eso y no otra. O sea, es lo que está por debajo, es el sustrato, es lo que le hace valer. Esta palabra, sustrato, ¿sí? Que nosotros lo vemos como base, ¿sí? Se usaba en la antigua Grecia para, si alguien quería vender un terreno, ¿sí? Que es usía, sustancia, si alguien quería vender una tierra, una casa, lo que sea, entonces le preguntaban por la usía, ¿sí? O sea, por aquello que hacía que ese terreno sea valioso. ¿Sí? Bueno, y ahí, a partir de ahí le daban el precio. Entonces, todo lo demás era accidente. ¿Sí? Entonces, la usía, que es la sustancia, esta sustancia es aquello que permanece, que hace que una cosa sea eso y no otra. Ahora, esta sustancia tiene accidentes. ¿Sí? Accidentes que se van dando cambios. O sea, está el cambio y la permanencia, de nuevo. ¿Sí? Lo que cambia son los accidentes. ¿Sí? ¿Qué es un accidente? 9 accidentes. ¿Sí? Decía que había Aristóteles. ¿Sí? Pero 2 grandes accidentes, digamos, que podemos, que cambian, ¿no? O sea, veamos algunos. El tiempo, el espacio, el peso, la longitud y demás. Y que son accidentes. Así que yo no los puedo pensar si no los pienso en una sustancia. Los accidentes se dan en una sustancia. La sustancia existe por sí misma y el accidente necesita existir en otra. ¿Sí? O sea, el accidente existe en otro. La sustancia existe en sí misma. Entonces, un accidente, por ejemplo, es el color. ¿Sí? O sea, el color en sí mismo no existe, ¿o sí? Existe algo que tiene color. ¿Sí? Existe esto que es amarillo, esto que es rojo y negro. ¿Sí? O sea, el color es un accidente. ¿Sí? El tamaño es un accidente. ¿Sí? La cantidad es un accidente. ¿Sí? Yo digo 5 naranjas. ¿Sí? O yo digo 5.
Y yo no pienso, no puedo pensar, digamos, en el concepto 5 sin algo. ¿Sí? O sea, así sea un número, está ligado a algo. Yo pienso en 5 cosas. ¿Sí? Digo, yo pienso en el rojo y pienso en algo rojo. O sea, no puedo pensar como accidente solamente eso. Lo mismo pasa con el tamaño. Digo, algo grande, y no puedo imaginarme grande sin pensar en algo. ¿Entiendes? Entonces, pero, o sea, el accidente es aquello que se da en otro. Y, dice Aristóteles, hay 2 tipos de cambios que se dan. Es el cambio accidental y el cambio sustancial. 2 tipos de cambio, cambio accidental y cambio sustancial. El cambio accidental es cuando el cambio no afecta a la sustancia. O sea, que yo tenga pelos o no tenga pelos, no me cambia. Es un cambio accidental. O sea, sigo siendo yo. O sea, cuando en el hombre, por ejemplo, se da un cambio sustancial cuando el hombre muere. O sea, que deja de ser un hombre y se convierte en ¿qué? ¿En qué nos convertimos cuando morimos? En un cadáver. No, en un cadáver. ¿Sí? O sea, ya no es un cuerpo, es un cadáver. ¿Sí? Y ya no digo, encontré a una persona. Ya no es una persona, encontré un cadáver. ¿Sí? Cadáver significa carne para los gusanos. Eso es entre paréntesis. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio sustancial, cuando algo deja de ser una cosa y se convierte totalmente en otra. Un árbol que se convierte en cenizas. Hay un cambio sustancial, ya no es un árbol, es cenizas. ¿Sí? No encontré un árbol quemado, encontré cenizas. ¿Sí? Entonces, ahí hay un cambio sustancial. Digo, una mesa que tenga una pata, 3 patas, 5 o 10 patas, sigue siendo una mesa, ¿o no? El accidente es la cantidad de patas y la forma que tenga. Pero eso es un accidente. El color, el material, ¿sí? Del cual esté hecho. ¿Sí? Entonces, hay cosas que permanecen y hay cosas que cambian. ¿Sí? Y hay 2 tipos de cambio. ¿Sí? Un cambio accidental y un cambio sustancial. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Sí, profesor. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar, para que ustedes vean que uno está así re buena onda. ¿Sí? Vamos a leer un cachito, un texto, es cortito, ¿sí? Son 9 páginas. Nos vamos a tomar un tiempito, ¿sí? Vamos a, pues lo voy a pasar acá por el grupo, ¿sí? Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer esto, nos tomamos un rato para leerlo, 10 minutos, 15. ¿Sí? Y volvemos. Y una vez que volvemos, ¿sí? Después de leer esto, vamos a hacer un conversatorio, digamos, en torno a esta cuestión. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las cosas que necesitamos profundizar, cuáles son las cosas que entendemos y cuáles son las preguntas que nos surgen. ¿Les parece? Así entonces Muy bien, profesor. no se me cansan de escucharme nada más. ¿Sí? Ahí les estoy enviando un material desde Carpio. ¿Sí? Si alguien tiene el libro, lo puede leer tranquilamente ahí, que es Cambio y Permanencia, es el capítulo 2, ¿sí? Devenir e inmutabilidad. Digo, pero esto es para que, o sea, esta primera introducción es para que tengamos un contexto, digamos, ¿sí? De esto que vamos haciendo. ¿Ok? Bien, Ok, profesor. son y 43, ahí ya les llegó el... ¿Les parece que nos encontremos a las 3? Muy bien. Dale. Muy bien. Entonces, les pongo musiquita mientras tanto, hagan su mate, léanlo, ¿sí? Y después, las preguntas que vamos haciendo, ¿sí? Yo voy a habilitar el foro en el aula virtual, también lo podemos hacer ahí o lo hacemos directamente acá en el chat, ¿ok?
A las 3, Ok, entonces, profesor, a las sí. 3 entonces nos vemos de vuelta. No se me escapen. No, Y Porque el si no- juego también. Mm. Ujú. Bien. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Alguna pregunta que le vaya surgiendo hasta acá? Profe, el logos entonces en Heráclito va a ser el que va a regular, porque decía que el arjé era el fuego, y el logos entonces el que regula esos cambios, como que Ujú. norma, ley, hablaba. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el logos va a ser lo que le va a dar el contexto, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El fuego es ese arjé que va, ya le habla de un fuego primordial, o sea, no es el fuego que nosotros hacemos cuando hacemos el asado. ¿Ok? ¿Sí? Es otro tipo, el fuego que, el fuego primordial, el fuego que da origen a todas las cosas. ¿Sí? Ujú. cuando en la primera parte que habla del devenir inmutabilidad, él habla de Carpio, ¿no? Del asombro por el cambio, Sí. ¿no es cierto? Yo me voy a me anoto todo, por eso el asombro interpreto de el asombro por el ente. Ujú. eh, Sí, por la cosa. eh, sí, o ante el mundo. Ujú. Bien. Claro, porque dice, uno se asombra del mundo y de las cosas que van cambiando en el mundo. Sí. ¿Sí? Y también uno se va asombrando, después vamos a ver lo otro, de las cosas que van permaneciendo. Y entonces es un asombro doble, si se quiere. Podemos asombrarnos con Heráclito o podemos asombrarnos con Parménides. Se hace mención a dos doctrinas capitales. ¿Cuáles son las dos doctrinas capitales? La del ser y la del no ser. La del ser y la del no ser. Sí. Bien, bien. Esto él lo llama como un pensamiento ulterior, ¿puede ser? Claro, Hay un sí. pensamiento ulterior a esas dos doctrinas capitales. Sí. Ujú. Que es todo lo previo, ¿sí? O sea, lo ulterior viene después, lo último, ¿no? O sea, después de tener esas doctrinas capitales, que uno va haciendo, ¿sí? O sea, ya no podés pensar de la misma manera.